Buenas tardes, me llamo Salvador Naoki González Hoshino. En este video voy a hacer un resumen de la exposición que realicé acerca de las unidades 2 y 3. Como primer tema tenemos lo que son las propiedades mecánicas, que son aquellas que se presentan en los sólidos cuando se les aplica una fuerza. Estas se refieren a la capacidad de los mismos al resistir acciones de cargas, ya sea que las mismas cargas o fuerzas actúen momentáneamente sobre estas. Algunos ejemplos de estos son los ya mencionados en clases anteriores: la cohesión, plasticidad, dureza, resistencia, ductilidad, maleabilidad y elasticidad, y otros más que vienen los más listados en esta, que es la higroscopicidad, que se refiere a la propiedad de absorber o exhalar el agua; hendibilidad, que es la propiedad de partirse en el sentido de las fibras o láminas, si es que se tienen; y la resiliencia, que es la capacidad de oponer resistencia a la destrucción por carga dinámica. Tenemos la gráfica que se le denomina curva esfuerzo-deformación. La relación entre el estado de esfuerzo sigma inducido en un material por aplicación de una fuerza y la deformación E que produce se puede representar gráficamente, como ya lo están viendo ahora. Una curva típica de la relación entre sigma y E es el de esta misma gráfica. Entre el origen de ordenadas O y el punto P, el material es elástico, y la relación entre el esfuerzo y deformación es lineal y se da por la ley de Hooke, que nos dice sigma igual a m por E, donde m es el módulo de elasticidad y viene dado por la pendiente de la recta, o P, que es m igual a tangente del ángulo. Esta zona lineal se denomina rango elástico. La ordenada sigma u del punto P se denomina límite elástico y corresponde al esfuerzo más alto que se puede aplicar sobre el material sin que éste deje de ser elástico. Esto es, sin que la deformación sea permanente o residual cuando el esfuerzo deje de actuar. La zona de la gráfica entre los puntos P y R se denomina rango plástico. En esta zona ocurre una deformación plástica del material, de manera que, aunque la intensidad del esfuerzo disminuye, la deformación del material aumenta. La ordenada sigma R del punto R se denomina esfuerzo de ruptura, y es el esfuerzo que se produce al romperse el material. También se puede definir como el límite elástico aparente de Johnson, el cual se define como el punto donde la pendiente de la curva es la mitad del pendiente elástico, que viene dado por esta fórmula y con la ayuda de esta gráfica, ¿no? Que nos dice que tangente de beta es igual al medio, o un medio, perdón, por el tangente del ángulo. Ahora vemos las propiedades físicas, que son aquellas que se basan principalmente en la estructura del objeto, sustancia o materia, que es visible y medible. Algunos ejemplos de estos son el estado físico, el olor, el sabor, densidad, viscosidad, maleabilidad, temperatura de ebullición, punto de fusión, conductividad, solubilidad. Y aquí les dejo una tabla con muchos más ejemplos de estas propiedades. Para las propiedades térmicas, sabemos que son aquellas que determinan el comportamiento del material frente al aumento de temperatura, es decir, al comportamiento de estos frente al calor. Algunos ejemplos de estos son la conductividad térmica, que se refiere a la capacidad de los materiales de conducir o transmitir el calor. Tenemos la resistividad térmica, dilatación térmica también, la contracción térmica, fusibilidad y soldabilidad. Tenemos también las propiedades eléctricas, que son las que determinan el comportamiento de material al pasar corriente eléctrica por él. Las podemos clasificar en tres categorías, por decirlo: aislantes, conductores y semiconductores. Sabemos que los aislantes son aquellos que no permitan parcialmente o en su totalidad el flujo de corriente en estos. Los conductores, por el otro lado, son aquellos que permiten
con mayor facilidad o en su totalidad el paso de corriente. Y los semiconductores podemos decir que son un punto intermedio. Para la unidad 3 tenemos que son los materiales metálicos. El primer punto de estos son los materiales ferrosos, el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce o el acero. Estos son los más utilizados debido a su bajo costo de extracción y obtención. El hierro es el elemento químico que constituye el 5% de la corteza terrestre y es el segundo más abundante de los metales. Y aquí en esta tabla podemos ver los tipos de hierros o categorías que mencioné hace rato, con sus diferentes descripciones de características, propiedades y aplicaciones. Y como conclusión puedo decir que lo anteriormente expuesto nos da a entender que todas estas propiedades entran en la categoría, por decirlo de un modo, de físicas, ya que como mencioné en el punto inicial, estos no afectan a la esencia del material y estos pueden ser apreciables a lo contrario de los químicos. Por ejemplo, supongamos que tengo un bloque de hierro, lo parto a la mitad y va a tener las mismas propiedades físicas, va a ser igual de dúctil, de elástico, etc. Lo único que cambia pues es el peso, el tamaño, obviamente, ¿no? Pero solo eso, viene siendo el mismo. En cambio, si nos vamos a las propiedades químicas, por algo que le cambie, por más sencillo que sea, me va a cambiar todo el material, ya no va a ser el mismo. Eso es lo que me refiero cuando digo que mantiene la esencia. Y pues esto nos sirve para saber qué materiales y qué propiedades tienen, dependiendo de la situación y qué queremos hacer con ellos. Y pues sí, no es por el momento, eso es todo de mi parte.